Y hoy continuamos con esta serie. El título de hoy es Lo que sucede cuando Dios habla. Imagínense lo que sucede cuando Dios habla. Y para ello tenemos un versículo clave que está en Isaías, libro de Isaías, número 55, versículos 10 y 11. Mientras usted lo busca y aparece allí en pantalla, mi deseo, mi objetivo es que hoy usted salga de este lugar con más fe de la que ya entró, creyendo a la palabra de Dios, y que usted pueda aplicar esa fe en su vida diaria, en su diario vivir. Ok, leemos lo que dice Isaías 55, 10. Lo leo. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Gloria a Dios. Cerremos nuestros ojos y oremos. Hermoso Padre, gracias porque nos das esta oportunidad de estar acá reunidos, las personas que están conectadas en línea. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. En estos momentos queremos disponer nuestro corazón, queremos disponer todos nuestros sentidos, Padre, para escuchar tu palabra, nuestro espíritu para absorber, capturar lo que tú nos quieres hablar. Ayúdanos a comprender, a entender, a que nuestro espíritu realmente absorba tu palabra en estos próximos minutos, y que podamos salir transformados con ese poder que tú tienes a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Todo lo que hacemos tiene algún propósito. Comemos para que se nos quite el hambre, dice alguien. Sí, pero no debería ser esa necesariamente, ¿verdad? Comemos para nutrirnos y de esta forma seguir viviendo, ¿verdad? Si no se come, pues está muy difícil que se sobreviva. Dormimos igual, por la misma manera también. Recobramos energía. Usamos, zapatos, por ejemplo, para cuidarnos para chilerear. No, para cuidar nuestro pie de alguna piedra y de lo caliente, de lo frío, que no se nos raspe la planta de los pies, etc. Trabajamos para sentirnos productivos o para ganar el billete, ¿verdad? Y para ganar el billete, ¿qué? Para comprar comida, para comprar los zapatos, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces todo tiene algún propósito. Y la palabra de Dios no está exenta de eso. La palabra de Dios tiene un propósito. Y en el versículo que leímos en Isaías, allí está diciendo de que hace una analogía del agua, incluso del ciclo del agua. ¿Se recuerdan a cuando estudiaron ciencias naturales allá por segundo, tercero, primaria? Sí, ¿verdad? Iba a decir el año, pero no, ahora aquí me van a salir de 1700 no sé cuánto, entonces tal vez no habían descubierto el ciclo del agua todavía en ese entonces, ¿verdad? Pero bien, pero si usted se recuerda, en algún momento aprendimos de que la lluvia pues desciende de las nubes, es absorbida por la tierra, corre por el subterráneo o por los ríos, va a dar al mar, de ahí se evapora y nuevamente sube a
las nubes, etcétera, etcétera. Pero en todo ese ciclo natural, que por cierto fue creado por Dios así como una ingeniería perfecta en la naturaleza, hace un trabajo muy particular. Dice, riega la tierra y la hace germinar y producir. ¡Qué bonito eso! Dios haciendo cosas para producir. Imagínense, Dios diseñó todo ese sistema, esa cadena para, entre muchas cosas, la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces, así está la analogía del agua. Y dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Hará lo que yo quiero. Hará lo que yo quiero. La palabra de Dios va a hacer lo que Dios quiere. Repito, la palabra de Dios va a hacer lo que Él quiere. Lo va a hacer, es un hecho. Y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, hay un propósito en la palabra de Dios, en la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia, descubrimos ese poder, y ese poder va a hacer lo que Dios quiere, no lo que nosotros queramos. ¿Sí? Allí dice, hará lo que yo quiero, dice. No dice lo que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces Dios está hablando allí y es bien claro en que la palabra de Dios hace esa acción. La palabra de Dios hace cosas. La palabra de Dios genera cosas, crea cosas, produce cosas. ¿Cómo? No como usted y yo se nos antoje, como Dios quiere. ¿Ok? Al final de cuentas, ¿quién es Dios? ¿Nosotros o Él? Él, ¿verdad? Entonces, ¿quién somos nosotros al final de cuentas para estarle exigiendo a Dios? ¿Dios? Es Dios. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el propósito de la palabra de Dios? Si vemos en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, 16 y 17, allí leemos: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, ¿para qué más? Para redarguir, ¿para qué más? Para corregir, para instruir en justicia. Entonces la palabra de Dios es para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A mí me llamaba la atención, aquí está en la versión Reina Valera, pero en la versión Dios habla hoy, no dice para instruir en justicia, sino dice para educar en una vida de rectitud. Entonces, bueno, ahí tal vez se me hace un poquito más claro. La palabra de Dios es para que nosotros la vivamos en nuestro diario vivir. No únicamente los domingos o los miércoles, que al final de cuentas es cuando venimos a la iglesia y decimos, ya es tradición ir a la iglesia. No, la palabra de Dios es para que nosotros la vivamos día a día y la tengamos una vida de rectitud. Si usted se recuerda, también hay otro versículo en Juan 10:10, me parece que es cuando Dios dice que vino a dar vida y vida en abundancia. Ok, cuando dice vida y la tengan y vida en abundancia, yo he venido para que tengan vida, ahí está, y para que la tengan
en abundancia, una vida plena, una vida no frustrada, sino que una vida que podamos disfrutarla, que podamos tener gozo, que podamos tener paz, que podamos tener esperanza. Y por qué no, una vida que tengamos un propósito. Qué bonito cuando de verdad hacemos algo con propósito y no únicamente por, ay, lo estoy haciendo porque saber, ¿verdad? Voy como Vicente, ¿verdad? Donde va toda la gente. No. Cuando nosotros vivimos una vida plena, es cuando también es a lo que Jesús refiere una vida en abundancia. No necesariamente bienes materiales y que hay muchas casas, muchos carros. No necesariamente eso, pues. No lo creo. Sino que tener una vida con paz, con gozo, pero principalmente en su presencia. ¿Qué sucede cuando Dios habla? Ok, estamos hablando de la palabra de Dios. Cuando Dios habla. Y tenemos este libro como referencia. Y acá hay palabras que Dios ha dicho. Y si leemos la palabra de Dios, de las veces que Dios ha hablado, ustedes. En primer lugar, la palabra de Dios crea cosas donde no hay nada. Y eso lo podemos ver en muchos versículos. Por darles un ejemplo, tal vez usted se recuerda del primer versículo que está en Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Tan sencillo, ¿verdad? ¿Pero qué fue? Dijo Dios. Ahí está la palabra de Dios. Dios, ¿qué? Dijo. Dios dijo. Y ahí, yo no sé, yo me trato de imaginar cómo fue, cómo lo dijo Dios. Yo no sé si solo así como el escritor lo escribió, dijo Dios, ya sea la luz y ya. O fue algo, pongámosle un poquito más elaborado, como, no sé, dándole las instrucciones a la materia. Fotones, reúnanse. Electromagnetismo, haga su función. Y energía, no sé, ¿verdad? No soy ningún científico acá. Pero uniendo todos los elementos químicos y diciendo, todo esto, únanse para crear la luz. Y todo se iba formando. Eso me recuerda justamente a mi maestro, un paréntesis, un maestro que tuve, mi primer maestro de química. Era cristiano y él hablaba, creo que fue en nuestra primera clase, hablando cómo Dios es un Dios, él obviamente le fascinaba la química. Él dice, yo no me imagino a Dios hablando en la creación y él con los términos ya que se deben, ¿verdad? Él hablando ya, protones de no sé qué, júntense con las valencias de no sé qué y con los, no sé, tanto que no sé cómo pasa química, ¿sabes? Pero Dios hablando, el punto es que Dios estaba hablando y la materia respondiendo. En el versículo 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. ¿Cómo empieza? Luego dijo Dios. Y ahí estaba el agua moviéndose, ¿verdad? En el 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, etcétera, etcétera. Y ahí Dios dando instrucciones, imagínense, Dios hablando, Dios diciendo, Dios mostrando la palabra y toda la materia obedeciendo la palabra de Dios. Las leyes de la física
obedeciendo la palabra de Dios. Todo obedeciendo a su palabra. Entonces no solamente vemos que también la palabra de Dios, lo que Dios dice, cuando Dios habla, Él provoca cosas, Él crea cosas, sino que también en la palabra de Dios vemos de que las enfermedades se van, salen huyendo. Y vemos muchos ejemplos acá en la Biblia. Dos le quiero mencionar y son muy parecidas a esas historias. Vamos a ver, en Mateo 8:7 hay una historia de un centurión, o sea, alguien del ejército, digamos un oficial del ejército que pidió por su siervo. Y en el versículo 7, justamente, gracias. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. El centurión, en el 8 dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Él sabía el poder que tenía la palabra de Jesús en ese momento. No era necesario que Jesús llegara hasta ese lugar. Él estaba convencido de que Jesús era el mismo Dios y diciendo, ay Dios, Jesús, solo di la palabra y yo sé que mi criado va a sanar. Esa es la fe que tú y yo debemos tener. En otro versículo, algo muy parecido, en el libro de Juan 4:49, había un oficial del rey. Y ahí está. El oficial del rey le dijo al Señor, desciende antes que mi hijo muera. Siguiente, por favor. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Un paréntesis acá. Acá, para darles un poquito de contexto, Jesús estaba en una ciudad y esta persona era de otra ciudad. Ahora tan fácil que es un WhatsAppazo y las comunicaciones es en el ratito, ese instante es justamente al instante. En ese momento ni siquiera los medios de transporte que tenemos ahora estaban, entonces había cierto retraso en las comunicaciones. Entonces, en lo que imagínense ir caminando de aquí a la ciudad capital o en caballo, no es como ir ahorita en autobús, ¿verdad? Imagínense irse caminando de aquí a, no sé, a Escuintla, ¿verdad? Me va a tomar un tiempo. Justamente de algo así es esta historia. Viajó varias horas esta persona, habló con Jesús. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Él se regresó y llegó hasta el otro día a su casa. Entonces, siguiendo con la lectura, en el versículo 51, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Él estaba agonizando. Pero le dijeron, tu hijo vive, en el 52. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Siguiente, el 53, ¿no? Ahí está. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Jesús diciendo en una ciudad, no importó la distancia, cuántos kilómetros había que recorrer, a él le tomó horas, al día siguiente llegó, pero la palabra de Dios fue instantánea. La palabra de Dios puede recorrer varias distancias y lo hemos visto en las otras prédicas anteriores, que la palabra de Dios es
poderosa. Entonces ya vimos de que la palabra de Dios puede crear cosas de la nada. Dios puede crear con su palabra, con lo que Él dice, se generan cosas, se producen cosas donde no existen. La palabra de Dios también sana enfermos. Y un tercero, la palabra de Dios. En Marcos 4:39 vemos que la palabra de Dios también calma la tempestad. ¿Se recuerda de esa historia? Estaban lo voy a decir así, en un barquito, en una tormenta, empezó una tormenta, ya casi se hundían, y en el 39 dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Jesús levantándose y hablándole al mar, como que qué locura eso, pero ¿saben qué? El mar obedece la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan poderosa que la naturaleza en sí obedece a su palabra. Vemos que la palabra de Dios produce, sana, calma tempestad. Ok, vimos en un versículo anterior que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Bueno, ahorita estamos aprendiendo y usted va a salir acá diciendo, sí, pues ahora ya sé que la palabra de Dios puede crear, la palabra de Dios puede sanar, puede calmar tempestad. Y eso aprendí el miércoles en la iglesia. No se queda con eso. Ahí va ni a la mitad del camino. ¿Por qué? Porque ahí está solamente conociendo lo que hace la palabra. Ahí usted ya tiene el repelente ahí, ya lo compró, ya lo tiene. Ahora es cómo lo va a aplicar. Entonces, aquí está el reto. Si hoy veniste enfermo, si estás en medio de una tormenta, déjame decirte que Dios es poderoso para quitar esa enfermedad. La palabra de Dios es poderosa para calmar esa tormenta. La palabra de Dios es poderosa para darte agua en el desierto. Esa es la palabra de Dios y eso es lo que quiero que te lleves a tu casa, a tu hogar, le puedas compartir a otras personas de la palabra de Dios, lo que puede hacer en tu vida. Dios ya lo hizo y lo tenemos acá en la Biblia. Muchas historias donde conocemos a Dios, pero ¿saben qué? Dios sigue haciendo milagros. No es únicamente un Dios histórico, Dios aún sigue haciendo milagros. La palabra de Dios en Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Yo no sé quién estaba necesitado de esta palabra, pero si hoy venías cargado, si venías angustiado, si venías ya sin ganas de vivir, porque estabas todo cargado, estabas cansado, Jesús hoy te dice, yo te haré descansar. Descansa en los brazos del Señor. En Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue, Jesús, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. No sé si que necesitabas escuchar esta palabra, pero esta es la palabra de Dios. Lo que Dios te dice, venid a mí los que están cansados, los que están agobiados, yo los haré descansar. Y por sus llagas nosotros hemos sido curados. Esta es la palabra de Dios para tu vida hoy en esta noche. La palabra de Dios en Isaías también dice de que no temas, yo te ayudo. En la palabra de Dios encontramos muchas promesas. Nos pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer,
Ciertamente el bien y la misericordia me siguen. Esa es la palabra de Dios. Cuando la aplicas a tu vida, se activa ese poder en la palabra de Dios. Allí está el poder. Es únicamente que lo apliquemos. Tú y yo lo debemos de aplicar a nuestra vida. Dios ya habló. Dios ya lo dijo. Está aquí en la Biblia. Es que lo descubramos. Es como que cuando nos dan una hoja con varios cupones de descuento. ¿Y cuánto les ha pasado que se les han vencido esos cupones? ¿Verdad? Y al rato, justamente yo que iba a comprar una licuadora, por ejemplo, y tenía un descuento aquí de 100 quetzales con este cupón y ya se venció, no lo usamos. Es de usarlos, obviamente. Hoy aquí acá tenemos algo muchísimo mejor que esos cupones. Te invito a que los uses. Usa esa palabra. Dios dejó su palabra para Él darse a conocer, para llegar hasta la humanidad. Para tener una relación contigo. Y no sé cómo hayas venido hoy, pero Dios, acá en su palabra, hay mucha evidencia. Déjame decirte que Dios te ama. Si estás acá sentado, si estás viendo ahorita en internet, déjame decirte, Dios te ama. Dios te ama. ¿No sabes? No podemos entender la magnitud del amor de Dios. Uno de los escritores de la Biblia muestra el amor de Dios tan grande que no podemos ir más arriba, no podemos ir más abajo, a lo ancho, a lo largo. Es tan grande el amor de Dios que no nos podemos esconder de Él. Si nos vamos de una forma tan poética, tan bonita lo dice, si nos vamos a lo profundo del mar, ahí va a estar Él. Si nos vamos a las montañas, ahí está Él. A donde vayamos, ahí podemos encontrar su presencia. Así que si tal vez has estado pensando que has estado huyendo de Dios, déjame decirte que ahí está Dios. Dios no te ha dejado. Dios te ama. Al principio, cuando subí, pedí que los que eran hijos de Dios pudieran darle un fuerte aplauso. No lo digo ahorita. Cuando subí, dije eso. Tal vez no pudiste aplaudir porque no te sentís hijo de Dios. Pero déjame, hoy estás aquí porque Dios quiere llamarte hijo. ¿Qué tal si nos ponemos en pie? Y veniste acá o estás escuchando este video porque Dios quiere adoptarte como su hijo. El evangelio no se trata de que todo al final de cuentas se van a resolver los problemas de un 2x3 y qué bonito que fuera. No es como nosotros queremos, es como Él quiere.
La palabra de Dios hace, produce, sana, calma tormentas como Él quiere. Hace poco estaba hablando con una persona que sí, ha estado enferma ya por mucho tiempo, por mucho tiempo. Y me decía, mira, yo sé que no es por falta de fe, sé que no es porque Dios no lo puede hacer. Dios algo me va a enseñar de esto, me dice. Porque yo creo que Él lo puede hacer. Y sí, Dios lo puede hacer. Dios es el Dios de los imposibles. Dios lo puede hacer. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? No. Una de las alabanzas que cantábamos hoy decía: no viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Eso, allí es cuando se comienza a activar la fe. Eso lo aprendemos en la Biblia, en la palabra de Dios. Es necesario que sepamos de la palabra de Dios, de que tu fe sea aumentada. Y repito, si aún no conoces a Dios como Padre, bienvenido, esta es tu noche.